¿Te has preguntado alguna vez por qué después de tanto esfuerzo configurando un bot de trading no consigues los resultados que esperabas? Quizás has pasado horas ajustando parámetros, probando estrategias y al final el bot parece más una máquina de perder dinero que una herramienta para generar ingresos. En este vídeo vamos a analizar por qué tus bots de trading pueden estar fallando y, lo más importante, cómo puedes solucionarlo. Veremos los errores más comunes que cometemos al configurar y al final del vídeo te enseñaré cómo puedes usar la inteligencia artificial, específicamente la de ChatGPT, para transformar por completo tu operativa. Créeme que este es el vídeo que me habría encantado ver cuando empecé en el trading automático con IA. Así que quédate hasta el final porque no querrás perderte lo que voy a compartir contigo hoy. Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgos significativos de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. El primer gran problema con los bots de trading es que muchas veces no están diseñados para adaptarse a las condiciones reales del mercado. Piensa en esto: el mercado está en constante cambio. Lo que funcionó ayer puede no funcionar mañana. Pero ¿qué es lo que hacemos? Descargamos un bot preconfigurado o, peor, intentamos copiar estrategias sin entender cómo funcionan realmente. Otro error común es no considerar la gestión del riesgo. Muchos bots no tienen en cuenta variables clave como el tamaño de la cuenta, la volatilidad actual del mercado o los eventos macroeconómicos que podrían impactar en el mercado. Y claro, cuando el mercado se mueve en tu contra, en lugar de minimizar pérdidas, el bot sigue operando, acumulando operaciones perdedoras. Pero aquí viene el punto más crítico de todos: la falta de personalización. La mayoría de los traders no saben cómo programar un bot que realmente se adapte a su estilo y objetivos. El resultado: bots que operan en direcciones opuestas a la que el mercado necesita. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? La solución comienza entendiendo lo que hace que un bot sea eficiente. Las estrategias claras, basadas en datos sólidos y una gestión del riesgo impecable. Mira, vamos a la pantalla y así lo ves todo a modo práctico, que es como mejor se entiende. Ahora déjame mostrarte en pantalla cómo identificar estos problemas y empezar a solucionarlos. Por ejemplo, aquí tengo la configuración que me lanzó un bot, ChatGPT, basado en cruce de medias, lo que es la estrategia. Parece simple, ¿verdad? Pero observa lo que sucede con este bot con cruce de medias, que yo lanzo en esta prueba 4. Ahora aquí nos va a ir saliendo el rendimiento. Y como podemos ver, pues el rendimiento no es muy interesante. ¿Por qué? Que cae lentamente, pero la tendencia es a ir cayendo poco a poco es el beneficio, y eso no es lo que estamos buscando. Hemos hecho una simulación rápida para que veas cómo el bot entra en operaciones en momentos en el cual es demasiado tarde y no capta el movimiento principal. Aquí pues radica uno de los problemas principales: no ajustamos la configuración de las condiciones del mercado en tiempo real. Entonces, aquí tenemos que solucionarlo. Y fíjate en este ejemplo. Estoy integrando un script que programe ChatGPT que haga que se adapte automáticamente a ciertos parámetros el bot, como el tamaño de la operación y los niveles de entrada según la volatilidad del mercado. Esto no solo nos puede ayudar a mejorar las entradas, sino que también limitar los riesgos del bot, porque estaremos ajustando. Entonces, ahora le decimos: reescribe el bot nuevamente, y aquí es donde le tenemos que decir lo que te comentaba. Y añade un parámetro nuevo que calcule el tamaño de la operación según la volatilidad del mercado. Y además las distancias de TP y stop loss, también teniendo en cuenta la volatilidad. Ahora se pondrá a reescribir este código. Vemos aquí como
describiendo línea por línea y vamos a ver si realmente esto nos da una diferencia en el rendimiento de este bot. Más, si echamos un vistazo, esta herramienta que nos ayudará a calcular y tener en cuenta la volatilidad, y no solo eso, sino las distancias en las operaciones, puede ayudar mucho a adaptar el bot a la condición actual del mercado, que es uno de los fallos principales. En este caso, pues utilizaremos lo que él nos haya propuesto. Está editando de momento el código y después nos explicará lo que ha hecho. De momento está reescribiendo, le queda poquito. Y aquí nos va a explicar, porque yo no lo sé, simplemente le he dado libertad. Yo le podría haber dicho, hazlo de tal manera o de tal otra, pero no ha sido el caso, le he dado la libertad. Mira, dice que se basa en el ATR y el porcentaje de riesgo y el stop también por ATR. Eso adaptará tanto el tamaño de entrada como la distancia de stop y TP a las condiciones volátiles del mercado en el momento concreto. Lo que hacemos ahora, copiamos el nuevo código, nos vamos al editor, lo dejamos aquí, que le tenemos como simple 3x. Compilamos, salimos y vamos aquí a buscar el simple 3emas. Hemos cambiado el nombre porque ya no es el mismo bot, hay este cambio en el bot y vamos a ver, pulsando en iniciar, qué tal se desempeña el bot ahora. Pulsamos en la pestaña gráficos, ahora está cargando la data, empieza a tomar operaciones y vamos viendo el gráfico de balance y ya empieza a tener unas sensaciones distintas. Que dispare para arriba muy fuerte, pero sí que pues tiene ya un poquito de ganancia y ahora este bot ya sí que trabajándolo, optimizándolo, acabando todo el proceso que necesita ahora, pues se le ve más potencial que antes. Lo que acabamos de ver es solo una pequeña muestra de lo que puede hacer la inteligencia artificial para transformar tu trading. El problema no es el bot en sí, sino cómo lo diseñamos y configuramos. Si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel, tengo algo muy especial para ti. El nuevo curso Trading con ChatGPT ANIA. Este curso está diseñado para que aprendas a crear bots de trading totalmente personalizados utilizando la inteligencia artificial de ChatGPT. Lo mejor de todo es que no necesitas tener conocimientos previos de programación ni de IA. Te enseño paso a paso cómo programar estrategias que se adaptan a las condiciones reales del mercado, optimizando tanto tus entradas como tus salidas. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo y aquí también en pantalla. No pierdas esta oportunidad de sumarte a esta revolución en el trading automático. Nos vemos en el próximo vídeo y no dudes en dejar tus comentarios y dudas aquí abajo, en suscribirte al canal y dejar un me gusta si te ha gustado este vídeo. Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgos significativos de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.